Bienvenidos al canal El Poder de Afrodita. Cuando una mujer me dice en consulta que después de los 40 su pareja ya no la desea como antes, casi siempre lo dice en voz baja, como si fuera una falla personal, como si algo en ella se hubiera apagado sin remedio. Y quiero empezar este programa diciendo algo que casi nadie dice en voz alta. En la mayoría de los casos, el deseo masculino no desaparece, cambia de lenguaje. El problema no es la edad, ni el tiempo juntos, ni siquiera el cansancio cotidiano, sino la forma en la que ambos interpretan lo que está ocurriendo. En relaciones largas, muchas mujeres siguen intentando despertar el deseo de la misma manera que a los 30, sin darse cuenta de que el hombre que tienen delante ya no responde a los mismos estímulos emocionales. Él no se enfría porque no ame, se desconecta porque no sabe cómo sentirse deseante en esta nueva etapa. Y cuando eso pasa, el silencio, la rutina y la confusión ocupan el lugar del deseo sin que nadie lo note a tiempo. Hoy quiero abrirte una conversación distinta, sin fórmulas mágicas ni culpas escondidas. Vamos a hablar de lo que realmente apaga el deseo después de los 40 y, sobre todo, de lo que todavía puede reactivarlo de forma madura, tranquila y profundamente conectada. Para entender por qué el deseo se transforma después de los 40, primero necesitamos salir de una idea muy dañina, creer que el deseo masculino es automático y permanente. No lo es. A esta edad, muchos hombres están atravesando cambios silenciosos en su energía, en su cuerpo y, sobre todo, en su identidad. Ya no se sienten definidos solo por la potencia o por la conquista, y cuando no saben cómo habitar ese cambio, se repliegan. Lo que suele pasar es que él empieza a sentir presión donde antes había juego, presión por rendir, por responder, por estar a la altura de una expectativa que nadie formuló claramente, pero que flota en el aire, y frente a esa presión, el deseo no se enciende, se protege, se vuelve más selectivo, más emocional, más sensible al clima de la relación que al estímulo físico en sí. Muchas mujeres, sin saberlo, interpretan esa retirada como desinterés o rechazo y reaccionan intentando corregirlo con más iniciativa, más conversación, más esfuerzo. Pero el deseo no responde bien al esfuerzo, responde a la sensación de espacio, de conexión segura y de reconocimiento mutuo. Por eso este proceso no va de insistir, sino de comprender qué cambió en él y qué necesita ahora para volver a sentirse vivo, deseante y presente dentro de la relación. Aquí aparece la primera verdad incómoda que casi nunca se dice en voz alta. Uno de los errores más comunes después de los 40 es convertir el vínculo en un espacio de evaluación constante. Sin mala intención, muchas mujeres empiezan a observarlo todo. Si él inicia, si responde, si desea, si busca, si cumple. Y esa mirada, aunque sea silenciosa, se siente. Para un hombre, sentirse observado desde la expectativa apaga algo muy profundo, porque el deseo necesita libertad interna, no examen. Él no siempre sabe explicar lo que le pasa, pero sí siente cuando el encuentro deja de ser refugio y se convierte en escenario. Cuando percibe que debe demostrar que todavía desea, que todavía funciona, que todavía responde, su cuerpo reacciona cerrándose. No por falta de amor, sino por autoprotección emocional. Y cuanto más intenta ella corregir esa distancia con conversaciones tensas o con esfuerzo sexual, más se refuerza el bloqueo. Este error no tiene que ver con lo que dices, sino con la energía desde la que te acercas. El deseo masculino maduro no se despierta con exigencia ni con urgencia. Se reactiva cuando vuelve a sentirse seguro de ser deseado y no evaluado. Si te reconociste en este punto y quieres entender cómo reconectar sin presión ni humillación, en el primer comentario te dejé una guía llamada El Poder de Afrodita. Es muy práctica y te muestra cómo abrir ese espacio de deseo de forma natural. El segundo error aparece de forma mucho más cotidiana y por eso mismo suele pasar desapercibido. Confundir cercanía con disponibilidad permanente. Con los años, muchas parejas se vuelven funcionales, comparten horarios, responsabilidades, cansancio y conversaciones prácticas,
pero pierden algo esencial para el deseo masculino maduro, que es la sensación de encuentro. Cuando todo está siempre accesible, explicado y disponible, el deseo no muere por aburrimiento, se diluye por falta de tensión emocional. Para muchos hombres después de los 40, el deseo no se activa desde lo explícito, sino desde lo implícito. Él responde más a lo que no está completamente dicho, a lo que no se ofrece de inmediato, a lo que conserva una pequeña distancia emocional saludable. Cuando la relación se vuelve un espacio donde todo está resuelto antes de sentirse, el cuerpo deja de reaccionar porque ya no hay nada que descubrir. Esto no significa frialdad ni juegos inmaduros, significa recuperar una presencia que no invade. Significa volver a estar sin pedir, mirar sin reclamar, compartir sin ocupar todo el espacio. Cuando una mujer deja de estar siempre disponible emocionalmente y empieza a estar verdaderamente presente, algo en él se reorganiza. No es que él necesite menos amor, necesita sentir que todavía hay un vínculo vivo al que puede acercarse por deseo, no por obligación. El tercer error es quizá el más delicado, porque nace de una buena intención mal entendida. Intentar reavivar el deseo apelando solo al cuerpo, cuando lo que está apagado es la experiencia emocional. Muchas mujeres me dicen que han probado cambiar de ropa, proponer más sexo o incluso sugerir novedades, y se frustran porque nada parece encenderlo. Lo que no ven es que, después de los 40, el cuerpo masculino responde primero a la mente y al clima interno, no al estímulo directo. Cuando un hombre siente que el encuentro íntimo es una invitación a rendir, a responder o a compensar una distancia previa, su deseo se retrae. Él necesita sentir que el acercamiento no viene cargado de expectativas acumuladas, de reclamos silenciosos o de una necesidad urgente de validación. El deseo no florece cuando siente que debe sanar algo pendiente, florece cuando el encuentro es ligero, presente y emocionalmente seguro. Aquí es donde muchas parejas se confunden, porque intentan solucionar en la cama lo que se tensó fuera de ella. Pero el deseo masculino maduro se enciende cuando vuelve a sentirse elegido sin deuda, buscado sin exigencia y aceptado sin juicio. No se trata de hacer más, sino de cambiar desde donde se hace. Cuando esto se comprende, el vínculo empieza a relajarse y el deseo encuentra nuevamente un lugar para aparecer. Después de ver estos errores, suele aparecer una sensación ambigua en muchas mujeres, una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por entender que no todo depende de hacer más o ser distinta, y tristeza por darse cuenta de cuánto tiempo pasaron intentando reactivar algo desde el lugar equivocado. Y aquí viene la parte importante, la que casi nunca se dice con honestidad. El deseo puede volver, pero no vuelve igual. ¿Vuelve más consciente o no vuelve? La buena noticia es que, cuando se suelta la lucha, se abre un espacio nuevo. Muchos hombres después de los 40 no necesitan estímulos intensos, necesitan sentirse en paz dentro del vínculo. Cuando esa paz aparece, el deseo no entra con fuegos artificiales, entra como una corriente constante, más profunda y más estable. Y eso requiere un cambio interno también en la mujer, porque implica dejar de perseguir una respuesta inmediata y empezar a confiar en el proceso de reconexión. Este es el punto donde muchas relaciones se transforman o se estancan definitivamente. No por falta de amor, sino por falta de comprensión mutua. Cuando una mujer deja de vivir el deseo como prueba de valor personal y empieza a verlo como una consecuencia del clima emocional, algo se afloja. Y ese aflojamiento es, paradójicamente, lo que más facilita que él vuelva a acercarse. Aquí no hay promesas rápidas, hay una esperanza realista y madura. Llegamos ahora a la parte práctica, pero quiero que la escuches sin prisa, porque no se trata de hacer una lista de tareas, sino de ajustar la forma en que habitas la relación durante los próximos días. El primer movimiento es interno, dejar de monitorear el deseo. Cuando una mujer suelta la vigilancia silenciosa, su cuerpo se relaja, su mirada cambia y su presencia se vuelve más ligera. Ese cambio, aunque no se verbalice, se siente inmediatamente en el otro.
El segundo movimiento tiene que ver con recuperar microespacios propios, momentos donde no estás disponible emocionalmente por obligación, sino conectada contigo. Puede ser una actividad, un ritual personal, una pausa consciente. No para provocar, sino para volver a habitarte. Cuando una mujer vuelve a sentirse completa en sí misma, deja de buscar en el otro una confirmación constante, y eso reactiva algo muy primario en el deseo masculino. El tercer movimiento es relacional, encuentros sin agenda, compartir tiempo sin hablar de la relación, sin revisar problemas, sin expectativas sexuales explícitas, caminar, cocinar juntos, reírse de algo simple. Estos espacios reconstruyen la sensación de equipo y seguridad, que es la base sobre la que el deseo masculino maduro se apoya. No son grandes acciones, son ajustes sutiles que cambian el clima emocional y preparan el terreno para que el deseo vuelva a aparecer sin ser forzado. Quiero cerrar esta conversación con algo que digo mucho en el estudio, pero que rara vez se escucha fuera de él. El deseo no es una deuda que el otro tiene contigo, es una respuesta que nace cuando ambos se sienten a salvo siendo quienes son hoy, no quienes fueron hace 10 o 20 años. Después de los 40, amar y desear requieren menos actuación y más verdad, menos presión y más presencia. Cuando una mujer deja de intentar reavivar el deseo desde el miedo a perderlo y empieza a sostenerse desde su propia calma, algo cambia profundamente en la dinámica. Él deja de sentir que debe escapar o defenderse y empieza a recordar por qué ese vínculo fue hogar alguna vez. No porque ella hizo algo espectacular, sino porque dejó de empujar donde era necesario invitar. Si estás en esta etapa y sientes que algo de lo que hablamos resonó contigo, te invito a quedarte por aquí. En este espacio seguimos explorando la intimidad, el deseo y las relaciones desde una mirada adulta, honesta y sin fórmulas vacías. Suscribirte no es un compromiso, es simplemente darte permiso para seguir entendiendo lo que te pasa y cómo relacionarte desde un lugar más sereno y poderoso. El deseo no se exige, se cultiva. Y cuando se cultiva bien, suele volver de formas que sorprenden.